¿Quién te va a parar? Y llegó nuestro momento con Agustín García. Buenos días, Agus. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. ¿Desde el 2 de cuándo? ¿Desde el lunes? Martes. ¿Martes? Desde el lunes. Lunes. El lunes que no nos vemos. Yo tampoco me acordaba. Desde el Dudé. No quería decir nada. Desde el lunes que no nos vemos, Agustín. Ay, yo te voy, antes de todo, vos dijiste que yo te puedo preguntar lo que sea. Hace 2 segundos, igual no lo dijo al aire, Vane, no quedó registrado. Ahí me diste pie. ¿En qué lugar va primero el día jueves que el miércoles, Agustín? Serie, película. ¿Cómo? ¿En qué lugar va primero el día jueves que el día miércoles? ¿Cómo? ¿En qué? No entiendo la pregunta. Estoy totalmente... ¿Pero y soy el único que no la entiende? Sí, no, yo a esta altura sí. La idea era no entenderla. Claro. Hay que pensarla. ¿En qué lugar va primero el jueves que el miércoles? No sé en qué lugar va primero el jueves que el miércoles. No sé. Sáquenme de este apriete. ¿En qué lugar va primero? Ay, ¿en qué lugar puede ser? No sé. ¿En un calendario? No. No. Se la tiramos. Y Pamela, la oyente de la radio. Sí, oyente de la radio. ¿Qué dijo? A ver, ponemos el audio. Es de esas cosas que parecen que son difíciles pero son re fáciles. Exacto. Sí. Es tonta la respuesta, te digo. A ver qué dice Pamela, nuestro oyente. Hola, buen día, que tengan un hermoso miércoles, abríguense que hace frío y yo quiero participar por la consigna. Para mí es que el jueves está primero que el miércoles en el diccionario, porque si no, de otra manera no sé. Así que bueno, listo, participo, soy Pamela Palea, así que les mando un beso enorme, muchas gracias, nos vemos. Una genia, Pamela. Claro. Cuando vos la escuchás decís, claro. Pero no se me había Mientras ocurrido. tanto, es compleja. Claro, yo relacionaba con otra cosa, no sé claro, por qué. Tenés que pensar, Agustín. Sí, tengo que pensar. Sí, la verdad que sí. Tengo que pensar. Soy malo yo con las... ¿Viste? Con las adivinanzas. Sí, aparte esos cosas, acertijos. Antes sí. Se mandaban por WhatsApp como unas cadenas así, con un dibujito y lo tenías que resolver. No, nunca me... Yo estaba en un grupo que te mandaban uno por día. No, nunca y veía que todos contestaban y yo no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. No soy malísimo para eso, no. Pero para esto sí Agustín, son buenos. recién hablamos fuera del aire, ¿no? Que, bueno, el acuerdo del FMI con el gobierno. Sí. Y hablamos de un poco de cosas que en casa no pasarían. O que normalmente no pasan. Claro. Y que pasan en el país. Claro, si lleváramos a un porque ahora se aprobó el primer desembolso, digamos, de dinero del FMI para el país, ¿no es cierto? Es un préstamo que se otorgó que se va dando, digamos, se va transfiriendo en etapas. Entonces, a medida, yo le ponía recién a los chicos el ejemplo del Procrear, a medida que uno va cumpliendo con ciertas metas, le van dando un poco más de dinero. Como cuando uno pide el crédito Procrear y dice, bueno, tenés que tener los cimientos hechos y, no sé, las primeras filas de bloques, ahí te largamos un poquito más de dinero. Y después las puertas y las ventanas, y hay un poquito más. Esto es más o menos igual. El FMI prestó una suma de dinero total, pero no la transfiere al toque. Vas haciendo transferencias a medida que el país va logrando ciertas metas que el FMI va viendo que ¿no es cierto? Que son satisfactorias. Sí. Porque si no, si desembolsara todo junto, capaz que el país agarrase lo que quiere con ese dinero y el FMI no lo cobra nunca, ¿no? Las metas estas que espera el FMI tienen que ver con acercarse a un modelo sustentable que permita pagar la deuda. Que te estés portando bien. Que te estés portando bien, no es ni más ni menos que eso. Argentina, o sea, tiene que darle indicios al FMI que se esté portando bien con el dinero. Claro. Entonces, cuando da indicios, larga un poquito más de plata. Así hasta llegar al monto total. Ahora yo decía la relación, ¿no? Cosas que en el hogar uno no pasaría, de sacar un crédito para pagar una deuda, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esta plata? ¿Para qué se usarían estos 40 millones? Bueno, el gobierno te va a decir que el famoso Apero Macri que aparece en todos lados y la pandemia también, ¿no? Dos cosas que al gobierno parece que lo tomaron por sorpresa más de la cuenta. Primero, van a decir que Macri sobreendeudó al país y segundo, van a decir que la pandemia es algo que afectó a todos los países del mundo por igual. Ahora, si hablamos de Macri, hablamos de gobiernos, ¿no? O de los dos polos,
que esta historia se repite. Se repite porque Macri, los 45.000 millones de dólares que el FMI le pidió le otorgó, perdón, a Macri, fueron para pagar deuda del gobierno anterior a Macri también. Entonces es como que siempre estamos repitiendo la misma fórmula. Siempre tenemos que pedir préstamos para pagar el lío de otro, ¿no es cierto? Creo yo que el error de Macri estuvo, ahora lo dicen, ahora lo explican y muestran los papeles, pero en su momento se contrajo la deuda y no quedaba bien claro para qué era. Entonces, eso se usa ahora para este gobierno de ahora de decir, en realidad endeudaron el país porque fugaron capitales y porque tal o cual cosa, se rifaron la plata. Pero lo cierto es que era plata para pagar deuda anterior, igual que este gobierno, igual que ha pasado. O sea, el mal de todo esto, que lo hablábamos la semana pasada, es gastar más de lo que uno gana. Claro. Que en nuestra casa no pasa. Si tuviésemos una impresora de pesos en nuestra casa, quizás sí pasara. Y el problema es que Argentina sí tiene impresora de pesos. Entonces es fácil. Cuando uno tiene un bachecito ahí, cuando no termina de alcanzar la plata para algo, prendemos la impresora e imprimimos más. Esa facilidad es la que nos mete en problemas. Claro, si vos te pones a pensar, tienes una impresora en tu casa y tenés que devolver esa plata que imprimís. Claro. O sea, salí a comprar como loco, ¿no? Exacto. Porque te comprás lo que vos quieras, porque tenés una impresora. El tema es que cuando tenés que reponer, o sea, que cubrir esa plata que imprimiste. Claro, ¿y cuál es el problema? Supongamos que vos imprimís los billetes, los Pablos en tu casa. Claro. Y vas pagando con Pablos para... Ahora, llega un momento que vos imprimiste tantos Pablos que te dicen, no, pará. Estos Pablos ya desconfío porque imprimís como querés, no tenés ningún reparo. ¿Esto está sustentado por algo, los Pablos? ¿O yo en algún momento va a explotar esto y nadie me va a tomar un Pablo nunca más porque te fuiste de mambo con la impresora? Esto pasa igual con los pesos. Los pesos de repente hemos ido imprimiendo tantos para primero pagar una deuda, después para pagar el IFE, después para pagar la asignación y todo, que en definitiva las empresas, después había un tema con los bonos ahí, después la gente que empieza a invertir en pesos dice, bueno, pero pará, ¿esto realmente sigue valiendo bien? ¿Me los van a tomar? O sea, si yo voy a algún lugar con los pesos, ¿está todo bien o no? La gente empieza a desconfiar y ahí es cuando dice, bueno, por las dudas compro un poquito de dólares, por las dudas, y ahí empiezan a aumentar, ¿no? Las cosas, porque empezamos a sospechar de toda esta reimpresión. Es como si nosotros imprimiéramos en nuestra casa. En algún momento el vecino nuestro va a decir, che, qué raro esto que está haciendo Pablo con los Pablos, ¿eh? No le confío tanto. Bueno, con los pesos pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, necesitamos dólares, no pesos, ¿no? Claro. Y bueno, es igual. Es igual que pensémoslo en nuestra casa y el ejemplo se vuelve más sencillo. Más clarito. Claro. Agustín, ¿y qué son los bonos y qué es el riesgo país y cómo es? Bueno, cuando uno necesita dinero, cuando uno pide dinero prestado, agarra y puedes, siguiendo el ejemplo de Pablo, dice, bueno, yo no quiero imprimir pesos, porque después ya sé, o los Pablos, no quiero imprimir los Pablos porque tengo miedo que después la gente empiece a desconfiar de este tema y que por ahí yo irme de mambo imprimiendo. Entonces, en lugar de imprimir, le voy a pedir al vecino que me preste plata. Entonces yo le toco la puerta al vecino y le digo, ¿me prestás 100 pesos? Yo te hago un papelito que dice que a fin de año te voy a pagar 110. Te los devuelvo con un poquito de ganancia. ¿Está? Eso que yo le entregué al vecino a cambio de que él me preste dinero se llaman bonos. Entonces, el vecino me prestó el dinero a mí, que puede ser un banco, puede ser otro país, puede ser cualquier cosa, me prestó dinero a mí y yo a cambio le devolví un papel diciendo, te lo voy a devolver más un interés, que es 10%, lo que sea, ¿no es cierto? Ese bono, a su vez, el vecino, ese papel que yo le di, se lo puede dar a otro vecino, como un cheque. Vieron que va dando vueltas, uno se lo da a otro, bueno, puede ir dando vueltas. Entonces, ese bono en sí adquiere un valor, porque el vecino le dice, el vecino va al almacén y le dice, no tengo los 100 pesos, pero tengo este bono que me lo dio Pablo, que viste que Pablo es confiable, te lo va a pagar, te pago con el bono, lo guardás vos al bono y después cuando sea la fecha, vas y se lo cobras a Pablo. Así va empezando a dar vueltas el bono por todos lados. Ahora, ¿qué pasa? Cuando Pablo, a su vez, empezó con sus finanzas a andar medio más o menos, empieza a ver el problema de este bono. No sé si Pablo me lo va a pagar a fin de año, porque vi que tiene un despiole en las finanzas. Pablo empezó a imprimir, hizo un lío bárbaro. Entonces el bono empieza a caer. Y el riesgo país, que es el riesgo de no pagar que tiene el país, empieza a subir. ¿No es cierto? Dicen, hay peligro de que no pague. ¿Qué hacemos con estos bonos? Y bueno, si antes valía 110... el almacenero dice, no, te lo tomo por 80, porque 110 no me va a pagar a mí, Pablo. Ya lo sé. Entonces te lo toma por 80. Y después, bueno, está bien, te decís vos, está bien, tomámelo 80.
Y después el almacenero quiere pagarle a un proveedor y dice, no, pero yo ya escuché el tema, que el lío que hay con los Pablos, te lo tomo a 60. Y empieza a caer el precio del bono. ¿Se entiende más o menos la cadena? Sí. Empieza a caer el precio de los bonos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo muy alto de que ese bono no lo paguen o que paguen mucho menos de lo que corresponde. Porque adentro empieza a haber estos ruidos internos. Ya vos empezás a escuchar que tal se peleó con tal, que están imprimiendo mucho. Entonces vos decís, no confío más en este bono que tenía en la mano. No lo quiero más, lo quiero desprender. Y cuando uno está medio desesperado por desprenderse de las cosas, la casa, un auto, lo que sea, lo empieza a bajar el precio para sacárselo encima cuanto antes. Eso pasa con los bonos. Y el riesgo país que mide este riesgo de no pagar empieza a aumentar. Empiezan a decir, ya 2.000 y pico, 3.000... porque hay un riesgo muy grande que no se pague. Siempre en las finanzas internacionales, digamos, en los países... ¿Por eso cayeron el valor de los bonos? Claro, cae el valor de los bonos, pues ya no los quiere nadie, porque hay una desconfianza muy grande de que no paguen los bonos. Entonces, cuando empieza... Ahora, este endeudamiento que hace Argentina de nuevo con el FMI... Sí. ¿No tendría que cambiar la imagen de los bonos? Bueno, o sea, que se puede llegar a cubrir. Si Argentina cumple con los pagos del FMI, sí. Va a mantener el riesgo país bajo. Por ejemplo, cuando se aprobó recién el préstamo con el FMI, el riesgo país bajó mucho, bajó el dólar, todo porque genera un poco de confianza. Dice, bueno, si el FMI está atrás, yo te acepto los Pablos estos, porque el FMI va a estar atrás, siento que algo me va a cubrir, alguien me va a pagar. Ahora, si el FMI, mientras el FMI siga prestando este dinero, o sea, se sigan cumpliendo las metas y siga habiendo estos desembolsos, va a estar bien. Ahora, ese es el riesgo ¿se acuerdan cuando hablábamos del default con el FMI, de lo importante que era hacer el acuerdo y todo? Porque si Argentina incumple sus pagos con el FMI, tranquilamente el que tiene el bono en la mano va a decir, conmigo tampoco va a cumplir, entonces me saco de encima este bono cuanto antes. Y decime, Agus, ¿y el FMI de dónde saca la plata? Hay un montón de países miembros, no los voy a aburrir demasiado, pero hay países miembros, socios del FMI, que aportan todos los meses dinero para poder prestar a países. Entonces, en función del dinero que aportan, es el poder de decisión que tienen dentro del FMI. Los más grandes son Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, los países ricos del mundo, digamos. Aportan dinero al FMI para que el FMI los administre en préstamos a países que están en necesidad, digamos. No por una cuestión de beneficencia, ¿no? Sino porque a los países les conviene también que a otros les vaya bien. Por una cuestión de relaciones comerciales, de que vos me compras tal cosa, te vendo, ¿no es cierto? Hay una cuestión de mantener también la estabilidad política. Entonces, hay un montón de intereses atrás. Pero el FMI saca el dinero de los países que aportan. Por eso Estados Unidos es tan importante, porque es el que más aporta al FMI. Entonces, llevarse bien con Estados Unidos y llevarse bien con el FMI es casi lo mismo. ¿Qué tal? Muy bueno eso y entender lo de los bonos. Siempre me pregunté qué sería eso. ¿Lo entendió bien ahora o no? Sí, ya está. Ya puedo cancherear de explicárselo a alguien. Cuando empieza a haber lío entre que el presidente se pelea con el vicepresidente, qué sé yo, te dicen, ¿qué pasará con los bonos? Claro, porque todo esto afecta la credibilidad de un país. Exacto. Entonces, ya ahí cuando empieza a escuchar ruido, ya ahí ya no le gusta y los bonos se pueden caer. Sí. Bien. Agustín, y con respecto a la ley de alquileres, bueno, ¿sabemos que eso ha dado un cambio? En realidad se está buscando que dé un cambio. La ley de alquileres es algo que se proyectó. El último cambio fue prepandemia, digamos, ¿se acuerdan? Con la ley, no me acuerdo quién la había hecho, la había propuesto alguien de Juntos por el Cambio. Y en realidad lo que planteaba eran contratos un poco más largos, de 3 años, para darle previsibilidad al inquilino, digamos, y después que los precios estén regulados por el Estado. Yo no puedo alquilar la casa a la renovación que quiero, o sea, no se arregla más eso por contrato entre privados, sino que el Estado se metía un poco regulando la tasa, digamos, el monto al que los contratos se iban a renovar todos los años. Entonces, eso era una fórmula matemática que terminó siendo muy inconveniente porque estaba atada a la inflación. En su momento se apostaba un poquito más a que la inflación iba a estar controlada y por lo tanto los precios de los alquileres también, pero pasó todo lo contrario. La inflación comenzó a dispararse cada vez más y los precios de los alquileres atados a ese índice de inflación se disparaban también, con renovaciones este año del 60-65% en un solo año. Y de golpe, ¿no? De un mes al otro, si a uno le toca la renovación en julio por ahí, le hacen ese golpe del 65%.
¿Qué dicen los inquilinos? Bueno, a mí no se me aumenta el 65% de golpe. A mí la paritaria me aumentó el 10 en marzo, el 8 en julio. Capaz que completo el 60%, pero en el año. Y mientras tanto ya me como el aumento del alquiler de una, ¿no es cierto?, en julio, y por ahí no tengo el dinero para pagarlo. Entonces es una ley muy inconveniente que trajo muchos problemas. Eso se va a replantear ahora. Lo que quieren hacer es reducir de nuevo a 2 años el contrato de alquiler y que las renovaciones sean por menos porcentaje, las renovaciones del valor sean por menos porcentaje, pero más seguidas. Entonces por ahí que acompañen un poco más al tema del aumento de sueldos. No el 60 de una, porque ningún sueldo aumenta el 60 de una, sino por ahí hacer algún aumento semestral del 30 y el 20, 30 y 30, una cosa así, al mes 6 y al mes 12 del contrato de alquiler. Entonces por ahí sería una cosa mucho más escalonada, con un aumento igual, porque si no hay aumento en alquileres, no va a haber casas para alquilar tampoco, porque a nadie le va a convenir. Entonces el ajuste va a estar igual, pero bastante más pausado, bastante más progresivo, cosa de no hacer un choque. Vieron que mucha gente va con miedo a la inmobiliaria cuando se le vence el alquiler, va a decir, ¿qué me irá a decir el de la inmobiliaria? Y bueno, entonces para evitar este tipo de sorpresas así tan infartantes de una, se va a buscar hacerlo más seguido y contratos un poco más chicos, que tengan posibilidad de renegociarlo más seguido a eso. Porque también hay una realidad. Sí, tal cual. Casas para alquiler faltan cuando faltaron porque no se sabía bien el Estado que iba a regular, entonces faltaban alquileres y los alquileres que había eran tan caros que tampoco eran incomprables. Entonces no le servía ni a uno ni a otro, ni al dueño de la casa ni al que se iba a vivir. Ninguno es como que se podía poner de acuerdo de manera privada. Entonces el Estado creo que va a tener que correrse un poquito de ahí. Y además que la gente después pueda cumplir, porque semejantes aumentos. Exacto. Te comprometés y después... Exacto, pasaba mucho. ¿Y qué pasó en la pandemia? La gente que no podía cumplir no se la podía desalojar de la casa. Entonces... uno porque por ahí sí respeta las deudas, pero había gente que por ahí decía, si no me pueden echar, mejor pateo esto un poco más, la deuda, total no me van a sacar de acá. Y para el inquilino, con el temor a que eso le pase, directamente no alquilaba. Decía, hasta que pase todo este lío de la pandemia y vuelvan los alquileres a la normalidad, no alquilo. Entonces faltaban casas, los inquilinos no pagaban, entonces se generaba una situación muy inestable ya ahí por todos lados, por el lado del dueño de la casa, por el lado del inquilino, por todos lados. Entonces hay que hacer una renovación sí o sí en la ley de alquileres, que creo que la van a tratar ahora, así que veremos a ver qué pasa. Bien, a futuro veremos y nos contás en qué quedó. A futuro veremos. Ahora está con el tema de la boleta única, así que estamos ahí. No están sesionando mucho los diputados. Me da la sensación como que no se juntan demasiado, así que tendrían que ponerse a trabajar un poquito más seguido. Habría que convocarlos de alguna manera. Me parece que está como todo medio ahí paralizado, así que bueno, veremos cuando tengamos novedades. Lo informamos. Bueno, Agustín, muchas gracias por tu tiempo. Bueno, realmente muy bueno. Que se haya entendido todo. Espectacular, lo comprendí. Muy bueno, muy claro, muy transparente. Muy bueno, Agus. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Agustín García con nosotros lunes y jueves y nos da un poquito de actualidad, nos aclara mucho el panorama. Si no lo viste entero, no lo pudiste disfrutar entero, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que busques Red Visión Radio y ahí queda todo guardado. Si no sabes, Agustín, quedás ahí. Sí. No es para ahora, sino que quedás por la perpetuidad. Quedo para la posteridad. Exactamente. Sería la palabra correcta. Exacto. Bueno. ¿Quién te va a parar? Lunes a viernes, de 10 a 12 horas, con Pablo Moschiar y Vanessa Campos Gómez. Mira en vivo redvisionradio.com y la 103.5.